Aunque a menudo se habla de la importancia de la ergonomía a la hora de utilizar ordenadores, no hay mucha información acerca de sillas de oficina, y elegir la correcta suele ser una decisión complicada, ¿a que sí? No tienes que preocuparte más, ya que hoy te traigo el recopilatorio de las mejores sillas de oficina de 2021, para que puedas hacer la mejor compra posible. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores gadgets, como los mejores accesorios para portátiles o los mejores mini PC, así que si no quieres perderte nada, suscríbete. En este recopilatorio he incluido, tras una selección entre los cientos de modelos disponibles en el mercado, las mejores sillas para oficina, de manera que puedas mejorar la ergonomía de tu estación de trabajo o de estudio y puedas corregir esos dolores de espalda al utilizar el ordenador. Además, hemos seleccionado modelos con diferentes formatos de respaldo para que puedas elegir la opción que más se ajuste a tus necesidades. Por más que la elección de una silla pueda parecer una cuestión simple y para la que solo sea necesario fijarse en el plano más puramente estético, lo cierto es que se trata de una decisión importante, ya que no todos los modelos pueden ofrecer el mismo rango de personalización, tanto en altura como en inclinación del respaldo, así como diferencias en torno a los materiales de construcción empleados, que afectan directamente a la durabilidad del producto. Por esto he incluido en este recopilatorio modelos fabricados por varias marcas como Songmix, Sixbrox, Achevada o Shiho, para que puedas comprobar las diferentes alternativas que existen en el mercado. De este modo, una vez conozcas todas las posibilidades, vas a hacer la mejor compra posible, de acuerdo a tus necesidades. ¡Empezamos! Primero, Songmix OBN83 Hei. Arrancamos este recopilatorio de las mejores sillas de oficina de 2021 con un primer modelo bastante básico, fabricado por la marca Songmix, que se sitúa con un precio cercano a los 70-80 euros. Con una estructura clara y un respaldo proporcional al tamaño de la silla, cuenta con un peso de 11,3 kilos y se encuentra construida en metal para la estructura, utilizando malla y relleno de poliuretano para los puntos de apoyo. Gracias a su mango multifuncional, permite ajustar el grado de inclinación así como la altura del asiento respecto a las patas de la silla sin necesidad de levantarnos de la misma. Gracias a los robustos apoyos para los brazos y el asiento transpirable, las largas sesiones de uso se harán más amenas gracias a esta silla fabricada por Songmix, que se puede comprar con la malla del respaldo en diferentes tonos: negro, gris, verde o incluso rojo. En cuanto a medidas y tamaños, esta silla dispone de una altura ajustable entre los 92 y 102 centímetros, con una altura del reposabrazos desde el asiento de 19 centímetros, algo que tendrás que tener en cuenta junto a tu estatura para saber si nos resultará cómoda utilizar esta silla. No existen gustos en esto, pero es importante tenerlo en cuenta de cara a mejorar la ergonomía de nuestra estación de trabajo y mejorar nuestra postura en el mismo. Segundo, Songmix OBN86 BK. Seguimos con otro modelo fabricado por la misma marca, que en este caso da un salto hacia una gama de precios superior y sumando un reposacabezas al respaldo ya de por sí extendido de este modelo, que aumenta también de peso para alcanzar los 13,5 kilos y poder soportar cargas de más de 150 kilos, pudiendo usarla como punto de apoyo ocasional para cajas o para gente con mucho peso. Uno de los aspectos en los que más se nota el salto de precio, más allá de la inclusión del reposacabezas, es en la posibilidad de abatir o regular la posición de los apoyabrazos y manteniendo la opción de regular tanto la altura como la inclinación frente a la base de la silla, la cual podremos adquirir por separado en el caso de que alguna de las ruedas llegue a fallar o se rompa por el paso del tiempo. Aunque la silla tiene que ser montada antes de utilizarse, este proceso es bastante sencillo y cuenta con un manual muy detallado. Contaremos con una silla con una altura de entre 116 y 126 en función de la altura del asiento, que oscila entre 45 y 55 centímetros, con una altura de los apoyabrazos respecto al asiento de 22 centímetros. Tercero, Sixbrox H935. Pasamos a una silla de oficina que llega de la mano del fabricante Sixbrox con un aspecto visual más moderno, integrando en un solo elemento el respaldo y el reposacabezas. Esto también ayuda a rebajar un poco el precio, manteniendo la construcción en cuero sintético para el asiento con partes transpirables para que el paso de las horas no haga incómodo el uso de esta silla de oficina. Al unificar partes en su construcción, a pesar de facilitar el proceso de montaje, al tener que unir menos piezas, se ve rebajado el peso hasta los 120 kilos que soporta esta silla, a la par que pierde la posibilidad de regular la inclinación del respaldo.
Lo mismo ocurre con los reposabrazos, que quedan en una situación fija sin margen para el ajuste, por lo que tendrás que acostumbrarte a la silla en vez de ajustarla a nuestras preferencias. Debido a esto, y aunque su aspecto visual pueda ser más elegante, es probable que, salvo que ya tengamos una referencia de este modelo, sea mejor optar por el modelo anterior, aunque puede tener un precio de venta más caro, con el fin de mejorar nuestra postura en base al uso de una silla de oficina. Cuarto, H-Bada. Llegamos ahora a un modelo de la marca H-Bada que vuelve a optar por un diseño que prescinde de reposo para la cabeza en favor de un aspecto visual más agresivo, combinando tonos blancos y negros, dando lugar a un buen contraste estético. Fabricada en materiales muy duraderos y con bordes redondeados para favorecer la comodidad en su uso. Tiene capacidad para soportar hasta 135 kilos de peso y podrás variar tanto elevar como reducir su altura. Con una base en forma de estrella y un asiento acolchado, esta silla de oficina cuenta con la posibilidad de ajustar la altura del mismo respecto a la base, variando entre 45 y 54 centímetros, así como la inclinación del mismo gracias a su función basculante, que te permite orientar en 30 grados la posición del asiento respecto al respaldo, el cual puede alcanzar una altura situada entre los 91 y 100 centímetros, pudiendo además recoger o extender los reposabrazos en un ángulo de 90 grados. Con un proceso de desmontaje bastante sencillo, mucho más que el de la competencia gracias a su diseño simplificado, esta silla de oficina se convierte en una opción muy recomendable para personas de diferentes alturas o con mesas situadas en distintas posiciones, además de resultar sencilla de guardar, consiguiendo un modelo realmente ajustado en relación calidad-precio. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo. Quinto, Sijo M18. Cerramos este recopilatorio de las mejores sillas de oficina con un modelo fabricado por Sijo, que se coloca como la opción más cara y que vuelve a optar por separar respaldo y reposacabezas, además de incluir con la compra de esta silla, a modo de extra, un soporte para mejorar nuestra posición en la zona lumbar y mejorar así la ergonomía de nuestra zona de trabajo. Con una carga máxima soportada de 150 kilos, gracias a su construcción que combina metal y plástico, esta silla de oficina permite regular la posición de casi todos los elementos que la componen. Por ejemplo, la altura del asiento puede ajustarse en un rango de 10 centímetros, mientras que el ángulo del mismo puede colocarse en tres posiciones diferentes, 110 grados, 116 o 125 grados, de acuerdo a nuestros gustos más personales a la hora de sentarnos para trabajar. De la misma manera, el reposacabezas puede situarse completamente vertical o ajustarse con un ángulo de 45 grados, mientras que la malla transpirable que rodea el asiento hará menos pesadas las largas sesiones de uso. Como un punto negativo, dado que otros modelos de la competencia sí permiten esta opción, echamos en falta una opción para recoger o extender los reposabrazos, que quedan de esta manera en una posición fija, un modelo bastante completo y un buen precio. Si estás buscando accesorios para trabajar, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores accesorios para portátiles o los mejores mini PC. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.